Banco Multiva. Invierte en megatendencias tecnológicas. Fondo MB Fang Más presenta. Mi querido Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Arnulfo. ¿Qué tal, Paul? Buenas noches, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto platicar contigo. Tenía rato que no nos tocaba estar juntos, mi querido Arnulfo, pero pues bueno, el tema yo creo que es por demás importante. La inflación en Estados Unidos, 9.1%, algo no visto en más de 40 años. La Fed subiendo la tasa de referencia en 75 puntos base en la última decisión de política monetaria. Y pues ahí viene otra vez la inflación. Ya platicaremos ahorita más adelante el caso de México. El viernes se presentan los datos de la primera quincena de julio, mi querido Arnulfo, pero como dices tú, la Fed está en problemas. Sí, definitivamente. La inflación es alta y además está acelerando. Esto le plantea un dilema muy fuerte a la Reserva Federal de Estados Unidos, porque ellos hablaban de una tasa de política monetaria neutral entre el 3,5, el 4%, y tendrían que verse quizás presionados con este último resultado de inflación a ubicar su tasa y ya allí. Prácticamente hoy la tasa de la Reserva Federal está en 1,75, con un aumento de 75 puntos base, se iría a 2,5, pero hay quienes los pronósticos se han incrementado a la posibilidad de un incremento de un punto porcentual, que sería llevar a 2,75 la tasa referencial. Claro. Arnulfo, estamos viendo que la inflación no se detiene, seguimos teniendo lamentablemente todo el contexto internacional que sigue afectando a las economías de varios países, Estados Unidos, por supuesto, México y algunos otros. Pues se dice que ya tal vez para la próxima decisión de política monetaria la inflación de Estados Unidos podría estar llegando ya al 10%, Arnulfo. Eso es lo que hay que impedir. Una inflación de 2 dígitos rompe ya, desancla las expectativas de inflación. Y esto también es muy cierto para Banco de México y la inflación en nuestro país. Pero quedándonos con la Reserva Federal, la condición necesaria para que la inflación se estabilice y después decrezca es que se detengan los precios del petróleo. Y en ese sentido, Estados Unidos está haciendo esfuerzos desde marzo, está liberando hasta 180 millones de barriles de su reserva estratégica, los está liberando de forma selectiva, y ahora acaba de tener Joe Biden su viaje a Arabia Saudita con la intención de que sus aliados árabes incrementen la producción de petróleo, aunque parece que no hubo ningún anuncio oficial al terminar la reunión. Entonces tenemos un tema de necesidad de descenso de los precios del petróleo para que la inflación empiece a bajar. De otra forma, pues va a tener que ser con acciones de política monetaria muy contundentes. Y esto pues sí puede llevar la tasa de interés antes de lo esperado a tasas del 3,5%, quizá para finalizar el año. De hecho, ayer, al terminar el programa, cuando hacíamos el balance, mi querido Arnulfo, pues justo hablábamos de los precios del petróleo y pues al menos ayer seguía subiendo la mezcla mexicana, seguía subiendo los futuros del Texas y algunos otros, el Brent y todo, y pues ahí nos damos cuenta que pues parece ser que no ha funcionado muy bien estas pláticas y estos acercamientos que, como tú bien dices, ha tenido Estados Unidos con los principales productores de petróleo del mundo, y pues bueno, lamentablemente ahí vienen los precios para arriba, mi querido Arnulfo. Sí, mira, algo que ayudó a estabilizar los precios, ya se habían ido hasta $120 por barril, se han regresado a $100. Al inicio del verano, como te digo, se fueron a 120 por el temor de la reactivación de China. Lo que ayudó a bajar los precios del petróleo y los mantiene estables es que esa turbina de crecimiento mundial, que es la economía china, pues está parada. Tuvo un retroceso trimestre a trimestre en el segundo trimestre de este año, y un retroceso significativo de más de 2%, y en términos anuales, que es como la comparación más estándar, su crecimiento fue de solo 0,4%. Este descenso del crecimiento de China, que es un gran demandante de petróleo, ayudó a reducir los precios. Es una cosa circunstancial. Esta reducción del crecimiento en China obedece a sus políticas anti-COVID tan draconianas que implican la movilización de muchas ciudades. Efectivamente, si para cuando estas circunstancias se superen no se ha logrado aumentar la oferta de petróleo, estaríamos viendo un rebote importante y, por tanto, una mayor dificultad para reducir la inflación general.
Arnulfo, la pregunta que siempre nos hacemos aquí en el programa y que normalmente la hacemos a los especialistas como tú es, ¿hasta cuánto o hasta cuándo podemos resistir o seguir subiendo las tasas de interés, tanto en México como en Estados Unidos? Porque pues tú sabes que entre más alta es la tasa de interés, más afecta al bolsillo de los consumidores en general, de la población en general, se encarecen los créditos, se encarecen las tasas inclusive de los mismos bancos. Hay un problema grave, ¿no? Y teniendo en cuenta que muchos en Estados Unidos utilizan el crédito, al igual que en México, pues ¿hasta cuánto y hasta cuándo podremos seguir subiendo las tasas? Sí, mira, ese es el dilema. Y un poquito se vuelve a tener que elegir no entre un bien y un mal, sino entre un mal y un mal mayor. Claro. Es decir, tú mencionas, las tasas de interés van a reducir la demanda, las ventas y afectar el crecimiento, pero la inflación también lo hace de la manera más agresiva. Una inversión de 2 dígitos va a erosionar el poder adquisitivo de las familias y te pongo como muestra un dato de México. Las ventas mismas tiendas de la ANTAD, es decir, las comparables con el año anterior, solo crecieron arriba del 7%, es decir, ni siquiera la inflación. Y es porque las familias empiezan a tener que racionalizar su gasto toda vez que les alcanza menos. Te doy un dato para Estados Unidos. Lo que al año llenar el tanque de gasolina del americano promedio representaba un gasto de $4,000 al año. En el año pasado, ahora en 2022 representa $6,000. Son $2,000 más. 50% más. Así es. Y es un monto pues significativo que se podría haber usado pues en alguna compra adicional, en el ahorro para el fondo de la escuela. Hay un impacto ahí y entonces se vuelve la decisión entre quizás inducir una recesión moderada y controlada por el alza de tasas de interés para atajar la inflación o caer en un tema de estanflación, donde la economía cae por falta de poder adquisitivo en las familias y empiezas a entrar en un círculo perverso de precios y salarios y cada vez mayor inflación. Eso es lo no deseable. Casi que tenemos que empezar a entender que una recesión controlada no es una crisis económica y en cambio una estanflación sí sería crisis económica. Creo que las autoridades monetarias en Estados Unidos y en México van a tratar de conducir este proceso a un aterrizaje lo más suave a través de una recesión moderada. Arnulfo, el viernes se da a conocer pues la inflación, los precios al consumidor para la primera quincena de julio. Estábamos en 7.9%, ya casi pues a una décima del doble de lo que tiene establecido el Banco de México, de 3% más o menos un punto porcentual, ya estamos casi en el doble. ¿Cuál es la expectativa que ves tú para estos costos o esta inflación que se tendría en la primera quincena de julio? Y si pues estaremos pensando también en llegar al doble dígito para los próximos meses. Mira, probablemente rebasemos el 8 en el dato del viernes. Nuestros modelos nos están arrojando un 8,2, un 8,3 de crecimiento en la inflación, en el índice de crecimiento anual, en el índice de precios. El peligro de llegar a una inflación de 2 dígitos está allí porque dentro de la inflación hay que considerar la inflación subyacente que te quita los precios del petróleo. Por ejemplo, en Estados Unidos sí ha venido reduciéndose más o menos un medio punto desde marzo, pero eso es en Estados Unidos. En México la inflación subyacente no para y va casi a la par que la inflación general. Y si tú ves sus componentes, es la inflación de mercancías, que es así, casi ya está en 2 dígitos, está arriba del 9%. Entonces sí hay un tema y hay un riesgo de que alcancemos los 2 dígitos antes de que la inflación empiece a declinar. Esto pone al Banco de México, si la Fed tiene un dilema, la Junta de Gobierno del Banco de México tiene un dilema mayor, porque tiene que romper esas expectativas inflacionarias y lo razonable, incluso lo saludable, sería que fuera por un incremento de un punto porcentual en la tasa de interés en su próxima reunión, que no van a tener reunión en julio, va a ser hasta agosto. Claro, que justo te me adelantaste un poco la pregunta, mi querida Arnulfo. Te vas a decir eso, justamente, ¿no? O sea, ¿cuál era la perspectiva teniendo en cuenta, pues, que como tú bien dices, es hasta agosto, pues tendremos los datos de inflación de la segunda quincena de julio y en general todo el mes de julio y a lo mejor hasta la primera quincena de agosto, con lo cual, pues, y te reitero la pregunta, ¿no? En el caso de México, ¿hasta cuándo podemos o hasta dónde podemos aguantar con estas tasas de referencia alta por el impacto que tiene, como bien lo comentabas tú, al bolsillo de todas las familias?
Mira, nuestro pronóstico es que cerremos en 9.5%. Todavía va a haber incrementos significativos en la tasa del Banco de México. Y el consenso del mercado más o menos también va en esa dirección. La razón, si el Banco de México se rezaga respecto de la Reserva Federal de Estados Unidos, el que va a sufrir las consecuencias es el tipo de cambio subiendo Claro. rápidamente. Es lo que está pasando en el mundo. En El Europa, dólar se ¿no? está Que ya vemos apreciando. el euro a la par o inclusive por abajo del dólar, algo que no se había visto en toda la historia del euro. ¿Cierto? Y que además está provocado por la complacencia del Banco Central Europeo en mantener una tasa de 0%. Esta semana ellos toman su decisión de política monetaria, se espera que suban a 0,50, pero si la tasa en Europa sube medio punto y en Estados Unidos sube 3/4 de punto porcentual, pues ya te imaginarás, México no se puede dar el lujo de que se reduzca el diferencial de tasas de interés y crezca la presión sobre el tipo de cambio, porque una depreciación del peso redundaría en una aceleración aún mayor de la inflación. Y sobre todo yo me imagino los costos que tendría para el tema, por ejemplo, de las exportaciones, las importaciones, que parte de lo que nos ha ayudado a paliar un poco pues todos estos temas internacionales ha sido pues la balanza comercial con países como Estados Unidos y por eso pues lo complicado, ¿no? De seguir estas políticas de pelearse con Estados Unidos en estos momentos, cuando pues más bien deberíamos de estar aliados, mi querido Arnulfo. Así es, Paul. Es un tema que además viene a traer complicaciones. Una de las razones por las que Standard Poor's nos dio una mejora en la perspectiva de la calificación de deuda soberana es que no se podían hacer cambios ya en la Constitución, lo pusieron en su nota. Sin embargo, sí se pueden hacer cambios en la ley secundaria, en este caso la energía, y además ya se hicieron y están dañando al país. Cuidado con esas consultas que pueden derivar a paneles, porque nos pueden llevar a sanciones Claro. arancelarias. Un gran economista conocedor de estos temas, el secretario anterior de Economía, El de Guajardo, Alfonso Guajardo, sí. estima hasta en 30,000 millones de dólares, un costo muy alto para la economía de México. Claro, pues Arnulfo, me dio mucho gusto platicar contigo. Estaremos en contacto y por supuesto te mando